Oye, a mí se me hace que Leclerc ya no va a ser campeón nunca más. Ya no va a ser campeón nunca, no nunca más. Esperaba que Charles Leclerc fuera mejor que Max Verstappen y púmbale. Max Verstappen tiene 4 campeonatos del mundo. Y que creo que como sea, bueno, por ahí una anécdota de Bottas que creo que le robaron el coche, una cosa así, y llegó último. Ahora sí que llegó último al autódromo. Ya estamos casi despidiendo a George Russell. Ya lo estamos mandando. Bueno, hay que ver, ¿no? En la historia las duplas infalibles duran muy poco. Hasta tiene nombre de campeón, ¿no? Andrea Kimi Antonelli suena a que va a ganar. Este es el espacio donde hablamos de velocidad, ingeniería, estrategia, pero también cultura, estilo y espectáculo global. Arrancamos motores. Esto es Gran Premio W, el podcast de la Fórmula 1. Estamos de regreso en este GPW, nuestro gran premio dedicado al universo de la Fórmula 1, pues con la necesidad ya de estar con ustedes de nueva cuenta después de un hiatus, después de un periodo que honestamente no estábamos preparados cuando se planeó la temporada 2026, la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y todo lo que eso conlleva en consecuencias políticas, sociales, económicas, bueno, pues qué les digo, temas petroleros, pero también posibles atentados o situaciones de riesgo, pues determinaron que la Fórmula 1 decidiera detener sus actividades 2026, cancelar 2 fechas en particular. Vamos a ver qué otras afectaciones pueden ocurrir en el resto del año, porque ahora sí que en ese conflicto todavía no sabemos para dónde ni cuándo. Y vamos a ver qué es lo que realmente pasa en ese sentido. Lo que sí ocurrió en este periodo es que se sentía en el aire que algo necesitaba ajustarse y finalmente se accedió por parte de la organización pues a hacer algunos ajustes de los cuales vamos a platicar ahora mismo, prácticamente arrancando este gran premio. En pocas palabras, este hiatus, este momento de parón de primavera, ahora así como suena eso de raro, pues está entregándonos ya de entrada resultados diferentes, porque bueno, pues hay unas actualizaciones que aprobó la FIA. Hay, digamos que muchas manifestaciones contestatarias de varios pilotos que fueron atendidas, otras no tanto. Hablaremos, por supuesto, del nuevo gran y joven talento de la Fórmula 1 que está empezando a hacer su propia historia y rompiendo récords. Cómo le ha ido, por supuesto, a Checo Pérez, cómo va Cadillac y, por supuesto, todo lo que ocurrió en el Gran Premio de Miami. Este podcast se hace prácticamente un día después siempre de que ocurra un Gran Premio. Por eso, como no había habido grandes premios prácticamente en abril, estamos de regreso ahora a principios de mayo. Soy Alejandro Franco, te saludo con mucho gusto, querido amigo Primitivo Olvera. Ale, ¿cómo estás? Muy buen regreso a la Fórmula 1 después del parón por la cancelación de los grandes premios de Arabia Saudita y también de Bahrein, 5 semanas que me parece que eran necesarias, uno, para tratar de ajustar cosas. No se pueden ajustar demasiados detalles con cambios al reglamento, es un cambio que ya está muy establecido a pesar de los reclamos de muchos pilotos, de varios de los equipos que están compitiendo en esta Fórmula 1. Pero me parece que es importante haber regresado porque se le quitó mucho del ruido que habíamos mantenido en torno a justamente a lo mal que le había ido a varias escuderías. Hay algunas que siguen sin dar una, por ejemplo, el caso de Aston Martin, que está en el último lugar, peleando esa última posición con el equipo de Checo Pérez, con Cadillac, aunque con una gran diferencia, ¿no? Cadillac es un equipo nuevo, Cadillac es una escudería que llega pues de la nada prácticamente y empieza de cero, mientras que Aston Martin había invertido muchísimo dinero en hacer esta alianza, esta colaboración con Honda, en llevar a Adrian Newey. Entonces, bueno, esa es la gran decepción hasta el momento. Sin embargo, me parece que el Gran Premio de Miami ha sido divertido, ha sido muy entretenido, nos ha traído de regreso con un mejor resultado a Max Verstappen, Franco Colapinto bien, los Ferrari pues ahí van y sin lugar a dudas el hombre del año
es hasta ahorita Kimi Antonelli, un joven muy que ha, pues la ha reventado literalmente, dejando atrás a su compañero de equipo, ¿no? A George Russell, quien se esperaba que estuviera mucho mejor a estas alturas, pues no, 3 al hilo de parte de Kimi Antonelli, a pesar de que todavía se le nota la novatez, sobre todo en las arrancadas, pero bueno, de eso vamos a hablar a lo largo de estos minutos. Sam Reyes, pues entender primero lo que significa en el ajuste del reglamento este parón de abril, este hiatus primaveral, que de entrada, como dice Primo, ya apagó algunos fuegos, ¿no? Sí, cómo no, y es que era muy importante porque todo el mundo se había quejado. Primero por el famoso super clipping, porque era perder muchísima velocidad en las rectas. Después que venía el famoso deployment o el despliegue de la energía que se daba en momentos donde el piloto ni siquiera lo estaba anticipando. Y ya lo habíamos visto, ¿no? En los grandes premios anteriores, que Lando Norris pasa a Lewis Hamilton en un momento en el que él ni siquiera tenía planeado rebasarlo. Entonces, ¿qué de tanto hubo en los cambios en este pequeño parón de mes y una semana? Bueno, después de que Oliver Berman y Colapinto casi chocaron en Japón, el cambio más importante fue el uso de la energía eléctrica. Entonces, ahora los autos necesitan recuperar menos energía por vuelta y así dependen menos de la batería, por lo que les va a permitir a los pilotos acelerar más sin tener que sufrir esas pérdidas de velocidad que les decía al finales de las rectas. Ahora, por otro lado, el famoso super clipping, donde los autos perdían potencia después de haberse quedado sin energía, baja muchísimo más tiempo y es más predecible. Así evitan caídas bruscas de velocidad para evitar que se encuentren con alguien que viene más lento, mientras que alguien entra más duro en una curva, como lo que habíamos visto de lo de Berban y Colapinto. Y por el otro lado, cuando los autos ya están en carrera, el famoso boost, que es el motor que les va a dar energía extra, caballos de fuerza extra, que usan para rebasar, van a tener un cambio con lo que va a haber menos diferencia de velocidades entre los coches. Les va a costar más trabajo adelantar, pero también va a ser más seguro competir, y creo que aquí es donde la seguridad tuvo un cambio importante, porque en las condiciones de lluvia el uso de este extra de potencia va a quedar prohibido para evitar lo que pasaba en los años 70, ¿se acuerdan? Cuando entraba el turbo y les entraba de sorpresa, pues daban el trompo porque era demasiada energía. Entonces no quieren que pase eso con piso mojado, entonces ahí no lo van a meter. Y para las arrancadas van a tener una ayuda electrónica con el MGUK, que va a detectar automáticamente cuando el turbo no esté listo para arrancar, y les va a dar por lo menos la opción de que un poco de esa energía se va a lanzar para que se mueva el coche y no se quede parado en la pista. Se acordarán que la primera fecha Colapinto fue altamente vituperado por haber sido el tremendo pilotazo que se movió sin pegarle a otro coche y que Checo Pérez pasa detrás de él. Bueno, quieren evitar justamente esas detenciones y por eso tanto cambio, aunque yo te voy a ser muy honesto, hagan lo que hagan y es más, a pesar de una declaración de Ben Sulayem este fin de semana, que dijo que los motores V8 van a regresar después, honestamente yo te lo digo, lo dudo muchísimo, y creo que esa fue una declaración más para acallar las aguas alrededor de lo que está pasando en la Fórmula 1 que una realidad auténtica, porque además todo lo que la FIA hizo para los cambios reglamentarios para esta temporada es un asunto absoluta y totalmente político para atraer más marcas a la Fórmula 1. Entonces, hacer que todos los gastos que se hicieron de estos motores se pierdan para regresar a los motores V8 para entonces, lo veo bastante complicado, ¿eh? Además, lo dijo, viene para 2031 o 2030, si acaso. Es una declaración simplemente para quitarse la presión de encima. Para 2030, 2031 no vamos a estar platicando de estos cambios. Ya todos van a estar adaptados, ¿no? En mayor o menor medida al reglamento que hoy se está estrenando, que se estrenó hace algunos cuantos meses, y ya veremos una Fórmula 1 asentada. Me parece que es un tema que tiene que ver más con quitarse la presión, con sacudirse incluso a los pilotos, ¿no? que siguen quejándose y simplemente pues hablar para la nostalgia de muchos como nosotros, ¿no? Que seguimos añorando los V8, los V10 o los V12, ¿no? Eso ya es una cosa que es imposible. Ahora, creo que estamos viendo, Sam, Alejandro, en ese sentido, este surgimiento de Kimi Antonelli como la gran revelación, como el hombre más, que mejor le entiende a estos coches, porque, insisto, tenemos que compararlo con su coequipero, ¿no? Como con George Russell. Y no sé, a mí me gustaría preguntarles a los dos,
si no perciben esta posición de este joven, pues apenas mayor de edad, de 18 años, como pues la adaptación natural o la no adaptación de un tipo que podríamos clasificarlo así como en aquellos momentos cuando hablábamos de los nativos digitales y no de los nativos digitales. Tengo la impresión de que a Antonelli le cuesta menos porque no ha corrido prácticamente con los autos anteriores con reglas distintas. Es este mismo comentario que se hace cuando ves un bebé que de manera natural empieza a jugar con un iPad, ¿no? Como bien decías, parece como que las nuevas generaciones siempre vienen precargadas ya con un software que hace match con la tecnología disponible actual. Y creo que tiene todo el sentido lo que dices, Primitivo. De pronto estamos muy encasillados en el tema del status quo, de cómo eran las cosas y cómo están siendo ahora. Y de pronto dejamos de lado un pequeñísimo, gran detalle que también es que hay una brecha generacional. Es un deporte que tiene una brecha generacional amplísima. Si nos vamos de Kimi Antonelli a Fernando Alonso, pues nos vamos a ir del más joven al pues más mayor de la parrilla, y definitivamente eso también hace muy particular el momento actual de la Fórmula 1. Esa es una característica que habrá que tomar en cuenta y que se suma a los cambios de reglamento, ¿no? Cuando has sido 7 veces campeón del mundo, cuando tienes tantas historias que contar de decenas de grandes premios como el propio Checo Pérez o como tantos en la parrilla, pues de alguna u otra manera estás ya precondicionado, estás acostumbrado a hacer las cosas de cierta forma. Y claro que alguien que viene corriendo en otras categorías y que se integra a esta, pues tendrá un proceso de adaptación mucho menor. Eso nos diría la lógica. Y en ese sentido, además de Kimi Antonelli, ¿has visto otros pilotos igual de bien acomodados con este nuevo reglamento y estos cambios, Sam? Bueno, es que no es que se vean más acomodados o no, yo creo que tiene mucho que ver con la historia real de la Fórmula 1. Y hay que hablar acerca de que estos cambios que vemos hoy, mucha gente piensa que son, cambios nuevos. No, la verdad es que Fórmula 1 ha tenido cambio durante prácticamente toda su historia y siempre ha pasado lo mismo. Los que siempre se quejan son los pilotos más experimentados porque les cambian su forma de competir, como tú bien lo estabas comentando. Y los chavos que están entrando a la categoría, como Arvid Lindblad, como Gabriel Bortoleto, obviamente Kimi Antonelli, Oliver Berman, fueron los que menos se quejaron de los que están en este momento en la parrilla. Y bueno, para aquellos que quieran saber ¿quién demonios es esta maravilla juvenil de Mercedes? En Netflix están pasando un documental cortito que se llama Detrás del Volante, que es justamente el cómo entender a Kimi Antonelli de parte de cómo lo buscaron los visores, lo vieron competir y cómo era el piloto para poder entender qué es lo que está haciendo en la Fórmula 1. Porque más allá de que este joven el año pasado y el antepasado llegaba con muchas dudas y con muchos nervios a la máxima categoría, aquí yo le quisiera dar un punto de reconocimiento a Toto Wolff, porque este chavo tiene 19 años. Y a los 19 años pararte frente a una cámara no es cualquier cosa. A los 19 años competir a nivel mundial tampoco es cualquier cosa. Y este chavo poco a poco está llevando estas cosas a un sentimiento más natural de las cosas, por lo que me parece que el manejo de recursos humanos que tiene Toto Wolff me parece muy interesante porque sacó al niño de ser un pequeño pollito tembloroso, por decirlo de una forma coloquial, a convertirse en el Juan sin miedo de la Fórmula 1. Este muchacho realmente parece que ya tiene mucho tiempo y ya hizo historia. Es el primer piloto de la historia de la Fórmula 1 en convertir sus 3 poles en 3 victorias. Eso ya queda en los libros de la historia de la Fórmula 1. Es muy interesante verlo, ¿no? O sea, la propia figura de Kimi Antonelli, que de verdad es que físicamente pues sigue siendo un niño, parecía un adolescente, pues más que un hombre, digamos, ya en edad adulta, porque pues justamente tiene esta corta edad, pero verlo con esa certeza, esa seguridad, cuando por ejemplo se baja del auto y platica el contexto de lo que él vivió, ¿no? Creo que podemos hablar, ya lo sabíamos, ¿no? Aquí bromeábamos en nuestra antigua etapa en la radio, bromeábamos con Kimi Antonelli un poco de decir, oye, hasta tiene nombre de campeón, ¿no?
Andrea Kimi Antonelli suena a que va a ganar seguramente varios campeonatos y creo que va por un buen camino. Pero como bien dice Sam, rescatar ese trabajo de Mercedes, creo que Toto volvió a dar en el blanco. Me recuerda a cuando pues decide invitar a Lewis Hamilton y hacer un plan a largo plazo, ¿no? Lo de Kimi Antonelli hay que entenderlo así, ¿no? Está George Russell y podemos hablar de él, pero lo de Antonelli habrá que entenderlo como algo que seguramente el equipo se está planteando de largo aliento. Y sobre todo porque no sabemos cuál es el contrato que tiene George Russell, que en este momento debe tener tatuado Kimi Antonelli en el cerebro, porque no solamente ya lo adelantó en las capacidades, ¿no? Lo está adelantando prácticamente en todo, porque ya cuando están en la pista y ves, por ejemplo, la posición final de George Russell, que fue cuarto después de Norris y después de Piastri, pues obviamente esto te deja un claro dominio de este joven italiano, que además también está haciendo historia como un piloto italiano, cuando recordarás que en los años 70 se decía que los italianos no saben correr, que tenían pasión pero que no sabían correr. Entonces, muchacho está rompiendo muchos paradigmas y debe tener profundamente preocupado a George Russell, que decía, no sabemos de cuánto es su contrato, pero parece, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy, que su contrato es por una temporada. La de Russell, ¿no? De Russell. La de Russell, que puede salir para el 2027, pues es muy grave, porque en este momento, si tú lo ves, si George Russell se va de Mercedes, lo primero que puedes pensar es que Toto Wolff podría atraer sin ningún problema a Max Verstappen, porque también está por salirse de Red Bull después de la salida de Gianpiero Lambiase. Entonces es una cantidad de noticias que pasaron en este parón, pero que también puede cambiar la fisonomía de la Fórmula 1, porque si George Russell deja Mercedes y entonces Max Verstappen llega a Mercedes, ¿a dónde llega George? ¿Qué equipo podría tomar justamente a un George Russell que fue, por decirlo menos, vencido por Kimi Antonelli, por un muchachito de 19 años, cuando él había llegado y que todavía estaba Lewis Hamilton, y que él empezó también a desarrollarse mejor que Lewis Hamilton, y que ahora es al revés? A ver, ¿qué está pasando con esa generación? Con la generación de Max Verstappen, de Leclerc, de Russell, del mismo Stroll, si lo ponemos también ahí, pero que en donde también hasta entra incluso Lando Norris. O sea, parece que después de que Verstappen aplastó a toda esa generación con el reglamento anterior y con la forma en que brilló en los años previos a este 2026, ahora de repente alguien me decía esta mañana, oye, a mí se me hace que Leclerc ya no va a ser campeón nunca más, ya no va a ser campeón nunca, no nunca más, ya no va a ser campeón nunca. Y en una de esas lo mismo le pasa a Russell, y esta generación que tienen entre 19 y 21 años, donde está el mismo Bortoleto, Oliver Berman, puede pasarles por encima en las próximas temporadas. Estamos hablando de una generación que hoy tiene 28 años, la de Russell, la de Oye, Norris, la de Verstappen. Sería una generación sándwich, ¿no? O sea, están pasando entre una generación muy contundente de campeones, ellos que eran los chicos nuevos de la calle, ¿no? Los New Kids on the Block durante un rato, pero que llegan luego los nuevos bebés de la calle. O sea, llegó una nueva generación quizás demasiado rápido. Pero que a los 28 años estés pensando ya en la obsolescencia. Sí, híjole, es que está muy cañón, porque yo creo que aquí cabe también un comparativo con el fútbol, que digo, a mí no me gusta comparar cosas de fútbol con automovilismo porque son deportes distintos, pero por ejemplo, hablar del el joven manchego de Andrés Iniesta en el Barcelona, en la misma época en la que estuvo Lionel Messi. Se decía de Iniesta que iba a ser la próxima gran promesa del fútbol, que iba a ser el más grande, pero estaba junto a Messi en la misma época, donde Messi fue el que creció. Y aunque él no había perdido el ser un gran futbolista, no pudo brillar de acuerdo a lo que estaba haciendo Messi. Y creo que ahora está pasando algo muy parecido, porque, por ejemplo, Charles Leclerc y Max Verstappen llegaron a la par a la Fórmula 1. Y yo había dicho en su momento que esperaba que Charles Leclerc fuera mejor que Max Verstappen, y púmbale, Max Verstappen tiene 4 campeonatos del mundo. Entonces, sí, como dices tú, o sea, son ese jamón del sándwich de esas generaciones absolutamente dominadoras y las nuevas, y ahora resulta que estos chavos llegan como si nada y lo toman por asalto, y sí, les están dando bofetadas con guante blanco a prácticamente todos, porque además, déjame decirte otra cosa, Oliver Berman está con Haas.
Haas tiene motores Ferrari. Oliver Berman es piloto de Ferrari y en el momento en el que o uno de los dos, o Lewis Hamilton o Charles Leclerc se vaya del equipo, va a llegar Oliver Berman a tomar esa posición. Te aseguro que va a hacer grandes cosas, porque ¿cuándo habías visto al equipo Haas en el cuarto lugar de constructores que tienen hoy? Yo creo que también estamos hablando de las capacidades y quizás también ahí vuelve a entrar el factor que mencionaba Primitivo, ¿no? El tema de la adaptación. Hay una generación que no necesariamente ha logrado destacar como esta nueva generación parece potencialmente puede comenzar a destacar. Creo que ahí entonces empezaría a hacer sentido incluso el cambio de reglamento, ¿no? Es ahí, hay una visión de acercar el proyecto a marcas, a nuevas generaciones de audiencia, pero también hay una intención de estar fomentando a una nueva generación de pilotos que cada vez queda más claro, estarán brincando de otro tipo de seriales, de otro tipo de competiciones a la Fórmula 1, ¿no? Pareciera que ese pase, pues la tendencia es que vaya a ser mucho más automático y mucho más pronto que como solía ser, por lo que estamos viendo sobre todo con los más jóvenes. Y luego, por supuesto, hablar de estos grandes personajes. Digo, Lando Norris ya por lo menos se quitó un poco de presión en su carrera y en su propia historia, o muchísima presión. Pero bueno, Leclerc, ¿no? Una gran promesa, un gran piloto que se nos ha quedado en las últimas temporadas siempre segundo, siempre tercero, pocas veces primero y hasta con una suerte, pues como de necesitar una limpia de Catemaco acá en Veracruz, en México, porque parece que no está de su lado de pronto ese lado energético, quizás que muchos llamarán suerte, otros llamarán Mercurio retrógrado o cualquier situación digna de un horóscopo, ¿no? Pero bueno, ayer ¿qué tal le fue a Leclerc? ¿Cuántos segundos le pusieron de penalización? Creo que 20 segundos, ¿no? Por salirse una y otra vez, dicen de manera injustificada de la pista. Esto pues benefició a Franco Colapinto, que llegó en su mejor lugar, ¿no? Desde que ingresó a la Fórmula 1, en séptimo lugar para este piloto de Alpine. Y bueno, pues yo quisiera también hablar un poco de qué está pasando, qué es lo que nos dejó el día de ayer en cuanto al regreso de Max Verstappen a pelear por los primeros lugares, por lo menos en la clasificación, aunque también cometiendo errores increíbles de parte del 4 veces campeón mundial, uno poco después de la arrancada, y posteriormente también no se le vio tan contundente, tan seguro a Max Verstappen. Pero vamos, el hecho de que ya esté ahí, o se haya colocado en estas primeras líneas en la parrilla de pilotos, el hecho de que se mantenga esta competencia entre Mercedes y Ferrari, McLaren todavía lo vemos ahí con consistencia, ¿realmente podemos hablar de que se está cerrando la brecha o simple y sencillamente es una ilusión? Porque hay que tomar en cuenta, Miami no es un circuito común, es un circuito muy particular que quizás nos haya generado esta impresión de que las cosas están cambiando, aunque no sea cierto. Y sobre todo yo creo que una de las cosas que tomamos en consideración es que si bien estás diciendo que Miami es un circuito completamente atípico porque es entre callejero pero muy veloz, también hay partes donde los coches tuvieron que salir de pista en algún momento por las chicanas y todo lo demás, y tienes las paredes ahí cerca, y no te dejan realmente desarrollar todo el potencial de todas estas modificaciones técnicas que se hicieron para este año. Pero hay que decir dos cosas. En base a lo que tú comentabas, Alejandro, de esta nueva generación de pilotos que están llegando, en la competencia mundial, esta tecnología ya funciona. Ya aparece en la IndyCar, ya tienen carros híbridos allá, ya tiene muchos años la energía híbrida en el Campeonato Mundial de Resistencia y las 24 horas de Le Mans, por ejemplo, y que poco a poco ha ido permeando la Fórmula 1 porque para allá va el automovilismo. Ahora, cierta es una cosa, creo que en su momento todo el mundo se adelantó a desarrollar tecnologías más que híbridas, eléctricas para los motores.
Y resulta que ya tenemos energías renovables, hablando de combustibles o hablar de biocombustibles que son sustentables y que no son contaminantes, y que ahora a mucha gente lo está haciendo pensar, y es lo que le estaban diciendo a Sulayem, que si ya vamos a tener un combustible que no contamina, pues entonces pueden regresar a los V8, y por eso había dado esa declaración justamente para tratar de acallar de alguna manera los comentarios alrededor de los cambios de la Fórmula 1 y la tecnología. Pero la verdad es que hay que decirlo tal cual. En su momento hablamos de que Max Verstappen llegaba muy bien preparado porque era muy bueno jugando al simulador y picarle a miles de botones en el volante, y la Fórmula 1 es parecida. Y ahora estamos hablando de la misma situación, pero con un Kimi Antonelli que está empezando a desarrollarse como un piloto, me parece, yo no quiero decir que sea hecho de otro material, porque me parece que lo único que tiene es otro tipo de experiencias que nosotros no vivimos y que ellos dominan a la perfección, que realmente es el uso de nuevas tecnologías, y que, como bien lo dijiste, mi Primitivo, el hecho de que él llegara sin haber corrido las generaciones anteriores, le resultó muchísimo más fácil adaptarse a esta nueva realidad. Sí, bueno, definitivamente yo creo que ahí también hay que empezar a revisar qué otras cosas están pasando en la parrilla, ¿no? Definitivamente los equipos se siguen acomodando. Ahorita de pronto decimos, ya es Canadá, ya estamos en mayo, ya estamos enfilados a la mitad de la primavera, cuando la sensación térmica por este parón es que la primavera va empezando. Pero realmente ya estamos en mayo. Nuestra siguiente fecha es Canadá. Ya es un compromiso, digamos, pues avanzado, ya, pero no tanto. Estamos ante el quinto round. Llevamos 4 carreras. Entonces yo creo que todas las cosas se siguen acomodando mucho, ¿no? El que aparezca Max Verstappen dando una batalla seria y haciendo lo que él solo sabe hacer, me parece que es muy esperanzador para lo que viene en la temporada. Y también McLaren se notó un poquito más acomodado, terminan en el podio, tienen un gran desempeño. No olvidemos, pues son los actuales campeones del mundo, y el campeón del mundo actual pues hace también su aparición y hace lo propio. Es decir, las cosas parece también se comienzan a asentar con todo y todos estos cambios en la regulación, ¿no? Hubo 2 situaciones particulares, perdón. Una, el parón, que les permitió desarrollar lo que habían tenido en handicap algunos equipos. El caso de McLaren, por ejemplo, que no arrancó con Oscar Piastri por un error de manejo en Australia. Luego no arrancaron los 2 coches. Luego tuvieron problemas con Lando. Pero, o sea, al final, McLaren es el equipo defensor, pero tiene mucho que recuperar en el camino, y llegaron con las actualizaciones que lo dejan ya en el camino correcto, y parece que más que Ferrari, el que está más cerca de Mercedes es McLaren. Sí. El que está más cerca de Mercedes es McLaren, se veía venir, y además pues están los antecedentes de las temporadas anteriores, ¿no? Ferrari siempre termina cometiendo errores, termina tomando un ritmo más lento. Yo quisiera preguntar, ¿qué pasa con Red Bull? ¿Red Bull está mejorando a un nivel que le permita competir pronto, o simplemente, insisto, es un espejismo producto del calor y de las características de Miami? Es una gran pregunta, ¿no? Y yo creo que el factor Max Verstappen nos puede llevar incluso a la temporada anterior. O sea, sin Max Verstappen, de todos modos, Red Bull no hubiera terminado en una buena posición en la temporada anterior, con todos los cambios, todas las crisis que tuvieron. Me parece que el factor Max Verstappen es el que nos da esa ilusión de la que comentas, primo. Y no solo eso, porque además alguien que decían que era infalible cometió un error en la primera vuelta, porque ni siquiera se tocó con el otro piloto y tuvo un trompo. Esto habla también de la desesperación de un piloto altamente campeón que quiere estar adelante otra vez. Sí. Pero hasta es un genio cometiendo un error, ¿no? Sí, claro. O sea, cómo se da ese trompo y cómo recupera el camino es una cosa, es propio de un guión de una película. Sí, no, dicen que portero sin suerte no es portero, y en este caso nadie lo tocó y tuvo la suerte de que no rompió el coche de ninguna manera, y con la habilidad tan tremenda que tiene de controlar el auto, todavía se puso a pelear en el resto de la competencia para meterse lo más adelante que pudo. Pero hay que decirlo tal cual, la desbandada que ha habido en los últimos 3 años después de la muerte de Dietrich Mateschitz de Red Bull
es impresionante, porque se muere Dietrich Mateschitz, el dueño del equipo, y entonces en Red Bull empieza la guerra interna para correr prácticamente a los que quieran y los demás que terminaron yéndose. O sea, hubo muchísima gente que tenía, por decirlo menos, puestos clave dentro de la escudería, y bueno, por decirlo menos, ya lo sabíamos, ¿no? Jonathan Whitley, que se fue a Aston Martin, y que bueno, que se fue a Audi, que ahora ya se va a ir a Aston Martin, Adrian Newey, por ejemplo, lo que sabemos de Gianpiero Lambiase, y una cantidad importante de mecánicos e ingenieros clave que se están yendo de Red Bull. Entonces, si el equipo se está cayendo a pedazos y ahora solamente dependen de la gestión que pueda hacer Mekis al frente del equipo con lo que tiene, pues obviamente el desesperado es Max Verstappen, porque antes todos trabajaban por él, pero además todos los que trabajaban por él eran los mejores del medio, y ahorita es no solamente lo que te quedó, sino tratar de que los que están hagan las cosas lo mejor posible, y creo que eso es un poquito más difícil de lo que antes parecía, ¿no? Sin duda. ¿Qué es lo que tiene que pasar con Red Bull? ¿Tú crees, Sam, Ale, creen ustedes que Max Verstappen, que hoy es como que el pegamento que aún sostiene a esa escudería, va a permanecer? O a lo mejor que le podría pasar a Red Bull es que se vaya Max Verstappen e iniciar prácticamente de cero para ser realmente competitivos. Lo que te da Verstappen a lo mejor ha ocultado durante varios años muchos de los errores que ha tenido la escudería. Y luego en la mente de todos, Checo, ¿no? O sea, es que cada que hablamos del estado real de Red Bull desde hace tiempo, se entiende ese declive que tuvo Checo en el segundo auto de Red Bull durante su última temporada, que valió además pues que le dieran las gracias. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que entre todo eso le terminaron haciendo un favor a Checo, porque además ya sabíamos de parte de Mark Webber que Red Bull siempre es así, tiene un piloto número 1 indiscutible y al piloto número 2 que le dan las migajas. Este fin de semana le pasó a Isaac Hadjar, que estaba muy bien en la primera parte de la semana y después de repente no sé qué fue lo que pasó, ahora el coche no funciona y parece que no jala y de repente había una diferencia de hasta 5 o 6 lugares entre lo que era Max Verstappen y lo que era Hadjar. Entonces, pues los memes alrededor del mundo se empezaron a burlar de, ay, chiquito, amigo, date cuenta, ¿no? O sea, como si no supieras qué es lo que pasa con Red Bull, y en mucho tiene que ver con la influencia negativa que tiene Jos Verstappen para que se haga todo en favor de su hijo completamente. Hay que recordar que esa es una figura muy importante. Entonces, parafraseando lo que dice Primitivo y lo que dices tú, mi querido Alex, creo que lo mejor que le puede pasar a Red Bull en este momento es que George Russell deje Mercedes, que Max Verstappen caiga en Mercedes y tal vez que ellos puedan atraer a George Russell para que las cosas se definan de una manera completamente diferente al no tener esa influencia negativa de George Verstappen en el equipo. Ahora, Sam, ¿tú crees que Verstappen realmente, yo veo muy difícil que se quede en Red Bull, pero también veo difícil que se quede en la Fórmula 1? O sea, yo siento que se va a ir a probar otras cosas, se va a ir de sabático, no a descansar, sino simplemente a despejarse del ambiente de la Fórmula 1 y quizás regresar después, un poco como lo hizo Alonso. O como lo hizo también Kimi Raikkonen, ¿no? Que se fue a correr rallies en su momento. Que Kimi Raikkonen se fue a meter en toda barranca que se encontró y lo tuvieron que sacar porque no salió tan bueno como en la Fórmula 1, pero sí le sirvió para despejarse. Y yo creo, la verdad es que dentro de todo lo que hemos estado viendo, que Max Verstappen está decidiendo más bien en dónde es más feliz que en dónde puede tener oportunidades, porque en la Fórmula 1 me queda claro que ya no está tan feliz, porque si estuviera feliz no estaría buscando correr, por ejemplo, el próximo fin de semana, las 24 horas del Nürburgring, donde por cierto estará un piloto mexicano, Juan Carlos Carmona, corriendo contra él en la misma categoría, por ejemplo, digo, para estar ahí pendientes, porque si estuviera completamente feliz en la Fórmula 1, él no estaría buscando meterse a una de las carreras más difíciles y peligrosas del mundo. Los que vieron la película de Gran Turismo, es esa pista donde se levantó el coche en el aire y termina saliéndose de la pista. Sí. Entonces, a eso me refiero con ¿qué tiene Max Verstappen en la cabeza? Que se va a ir a meter a la carrera más difícil del mundo, ¿me explico? Eso es lo que tiene en la cabeza. Es esa fascinación por lo que hace. Yo creo que cuando hablamos de fuera de serie,
con todo y que el personaje sea empático, ¿no? Digo, a veces le cae bien a unos, a veces le cae muy mal a otros. México ha tenido una relación amor-odio, ¿no? Porque pues primero era el hermano de Checo Pérez y le agradecía a todas y luego pues por el asunto también del papá y de la familia ahí metidos, pues fue el hombre más odiado. Llegó a venir aquí a México a ser abucheado y tampoco es el piloto, digamos, más carismático con el que la gente se identifique y se tome fotos, digamos, como un deseo de toda la vida. O sea, hay otros pilotos que podemos identificar ahí, pero lo que tiene Max es que a él le encanta, ama profundamente lo que hace y es muy bueno haciéndolo. Y eso que decían de tomarse un sabático, efectivamente será un sabático activo, ¿no? Será un sabático, si se lo toma en algún punto cercano, en el que estará corriendo en algún lado, en el que seguirá probándose a sí mismo cualquier cosa que se tenga que probar, porque es, pues sí, un animal de correr, ¿no? Un animal de las carreras, lo necesita y creo que eso hay que entenderlo para ubicar un poco al personaje. Ahora, pensar en Red Bull reinventándose, bueno, le toca a todos los equipos. Pensar en Red Bull en la actualidad sin un Max Verstappen es difícil, así como difícil es pensar en Mercedes sin un piloto británico, ¿no? Si llegara de pronto a salir Russell de la ecuación, sería la primera vez en la historia del equipo, Sam, que Mercedes, que por más que la marca sea alemana, Mercedes es un equipo británico. Y así como la Fórmula 1 y la historia, ¿no? Pero sería la primera vez que oficialmente están sin un piloto británico, que sí tiene una importancia enorme Sí, claro. para la industria en el Reino Unido, ¿eh? Sí, absolutamente. Y sobre todo, porque hay que hablar que cuando ya lo empiezas a pensar desde ese punto de vista, estás hablando de un equipo que tiene gente de dirigencia a nivel global, porque pues ahí está Toto Wolff, que también es austriaco. Entonces, en este sentido, Toto Wolff encontraría la forma de hacer realidad su sueño original. Antes de que Max Verstappen llegara a Red Bull, iba a llegar a Mercedes. Nada más que en ese momento tenías una dupla bárbara que lo estaba ganando prácticamente todo y que no iban a soltar a ninguno de sus pilotos para que pudiera llegar Max Verstappen a la escudería, y por eso es que Christian Horner logra llevarlo primero para el desarrollo, pero a subirlo directamente a un Toro Rosso, y que de ahí se da después el cambio inmediato que se dio directamente a Red Bull en ese mismo año, cuando Nico Rosberg y Lewis Hamilton se pegan entre ellos y le dan esa primera victoria a Max Verstappen. ¿Cómo estaríamos viendo esto? Que entonces tendría lo soñado Toto Wolff al primer sueño, que fue Max Verstappen, y a Kimi Antonelli, que es el sueño actual de Toto Wolff. Tendría el beneficio de hacer realidad ese sueño de tener a sus dos grandes motivaciones para la Fórmula 1, ¿no? Uf. Y suena una dupla infalible, ¿no? Igual insisto, vamos en la cuarta carrera. Ya estamos casi despidiendo a George Russell, ya lo estamos mandando. Bueno, hay que ver, ¿no? A ver, en la historia las duplas infalibles duran muy poquito. Muy ¿no? poco, muy poco. Muy poquito. Y nunca salen bien, o sea, siempre se acaban odiando, ¿no? Recordemos lo que pasó con Hamilton y Alonso, ¿no? Ajá. Sí. Y Hamilton y Nico Rosberg. ¿no? Y Senna y Prost. Senna y Prost, por ejemplo, ¿no? Son lugares o son ambientes súper tóxicos, súper competitivos que suelen estallar antes de que termine la primera temporada, ¿no? Entonces, bueno, sería muy interesante verlo. Sin lugar a dudas, Kimi Antonelli, si se convierte en campeón del mundo, pues tomará otra dimensión. Si no lo hace, quién sabe, ¿no? Porque es un piloto muy joven que no tiene todavía, evidentemente, ni la categoría ni el estatus que tienen el resto de los competidores, por más que esté brillando en este momento, pero falta mucho tiempo, falta mucho tiempo, lleva 3 carreras en el top, ha arrasado con todo, a pesar de estos, yo no diría que errores, sino de estas características que denotan su juventud, que es la falta de buenas arrancadas, ¿no? Eso también te habla que tiene una herramienta superior a todos los demás. Pero ¿Qué nivel de historia? Algo, ¿no? Ah, claro, pero ¿qué nivel de historia se escribiría si realmente esta ilusión, quizás óptica, quizás prematura, definitivamente prematura en este momento, de ver en los resultados, en el standing de los pilotos,
a Kimi Antonelli, pues ahorita liderando el campeonato. ¿Qué historia épica sería que si estuviéramos viendo al próximo campeón del mundo en unos meses? Y con lo que eso implicaría darle una bofetada, como bien decía Primitivo, directamente a un Charles Leclerc, a un George Russell, y porque sería realmente, ustedes tenían las herramientas históricas del parto del lado de Leclerc, con Ferrari, con toda la estructura, ¿no? Y el caso de George Russell, pues también una tremenda estructura con Mercedes, que ya lo vimos en esa época de los híbridos, la primera época de híbridos, dominando absolutamente con Lewis Hamilton, y que ahora parece que es el que hizo mejor la tarea. Entonces, que le esté pegando de cocos un muchachito de 19 años con mucho menos experiencia, creo que eso habla mucho de los problemas que pueden surgir en esta dupla en el futuro, y que si George Russell no sale para al final de 2016, pues se le va a complicar muchísimo para el resto de las temporadas. Ahora, estaba verificando también el contrato de Max Verstappen con Red Bull es hasta fin del 2018, perdón, 2028. Pero bueno, oye, pero se puede romper, ¿no? Ya vimos que los contratos, ¿no? Pero Max ha sido también muy claro, diciendo, oigan, yo tampoco quiero quedarme aquí a competir siempre, como echándole ahí un tiro a Alonso o al propio Hamilton. Yo sí quiero tener una vida, yo sí quiero disfrutar a mi familia, quiero correr en otros lugares. Lo dice el que nunca tuvo vida, ¿no? Claro. Y mi contrato es en 2028, ¿no? O sea, él también ha dicho, tengo un contrato y pareciera que la intención es honrarlo. Habrá que ver, por supuesto, qué es lo que pasa en los siguientes meses, pero es un momento interesante. Ahorita mencionabas a Leclerc y a George Russell. ¿Qué estará sintiendo Lewis Hamilton? Nos perdone Lorenza que hoy no está con nosotros en este podcast, pero ese es el asiento que deja Lewis Hamilton, yéndose a un contrato maravilloso a Ferrari, pero sabiendo quienes ubicamos la carrera de Lewis Hamilton, que pues no es que no lo mueva el dinero, pero pareciera que lo movería más la intención de ser 8 veces campeón del mundo. Este momento en particular lo debe estar hackeando y lo debe estar comprometiendo a tener un pensamiento que sobreviva a la situación innegable que es que ese era su asiento. Y quizás de haber aguantado un poco más en Mercedes, él estaría teniendo estos resultados. Pensando en cómo quizás él está procesando esto, ¿no? Pensando eso, yo nada más puedo imaginarme a Toto Wolff en el momento en el que hizo el comentario de, sin querer, cuando se fue Hamilton, me resolvió el problema de cómo decirle que se fuera en su momento. Porque además Hamilton se lo dijo así de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Me voy a Ferrari. Cuando Toto ya estaba pensando que en algún momento cercano tendría que prescindir de Lewis Hamilton para poder atraer a otro piloto a la escudería, justo cuando Mercedes ya no estaba dando los resultados. Entonces, yo creo que en este momento le está pasando mucho a Hamilton de lo que en su momento le pasó a Fernando Alonso, de lo que en su momento le pasó al mismo Ayrton Senna. Cuando ya no podía obtener victorias con McLaren, se fue a Williams buscando la suspensión activa para tratar de ser campeón. Y ya tenía el acuerdo para llegar a Ferrari después de Williams, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de que Hamilton ya no estaba teniendo los resultados, pues trata de ir a un lugar en donde podría tener una buena ventaja, que era Ferrari, y la ventaja fue absoluta y totalmente económica. Pero a Toto, a mí me queda claro que a Toto le resolvió el problema de tenerle que decir a Luis, oye, es que, pues ahí muere, ¿no? Porque ya había pasado un encontronazo. Y yo nada más quiero recordar que la primera victoria de Checo Pérez fue por ese pleito que traían Mercedes con Lewis Hamilton, porque Mercedes no le quería pagar la cantidad de millones que quería Hamilton. Y Hamilton dijo, no, pues tengo COVID y no voy a la carrera. Y porque no fue Hamilton, se pegan Charles y se pega Max Verstappen en la primera vuelta, que Checo Pérez, que hubiera llegado en cuarto lugar con ese coche, termina ganando la competencia, que no se les olvide. Oye, pero ese fue cuando probaron a Russell, ¿no? Le hizo el mal trabajo a Russell, claro. Le echó a perder la carrera a Russell, el equipo Mercedes. Exacto, porque sí, Mercedes básicamente fue... puso pues casi le escondieron una llanta, ¿no? Sí, es que Mercedes, además, déjame decirte una cosa que mucha gente no analizó, puso el golpe en la mesa. Aquí, y ese golpe fue para Lewis Hamilton, si lo entiendes bien. Traen a George Russell y lo meten a fuerzas en el coche de Hamilton, rompiéndole los tacones de los tails y todo el rollo para que pueda caber, y lo hacen llegar hasta adelante para la calificación, y lo hacen arrancar adelante para la carrera, y lo hacen tener una buena carrera hasta el momento en el que ellos cometen el error, entre comillas,
y que hacen que George termine perdiendo la carrera. Y con eso a mí me queda muy claro. Aquí nosotros te hacemos ganar y nosotros también te podemos hacer perder. Y te recuerdo que después de esa carrera, a la semana inmediata siguiente, tenían otro gran premio. Y tenía que estar ahí cuando tuviera Hamilton, tenía que haber pasado 14 días en en cuarentena. Y a la siguiente regresó. estaba ahí sin haber pasado por esa cuarentena. Y a todo el mundo se le olvidó y nadie lo notó. Pero eso había sido presión de Hamilton por obtener el dinero. Y a la siguiente carrera, después de lo de Russell, por esta situación, yo te puedo hacer ganar y yo también te puedo hacer perder, Hamilton regresó y firmó su contrato por el dinero que le ofrecía Mercedes sin chistar. Entonces, hasta ese tipo de... Pero yo creo que ahí se rompió. Absolutamente. Yo creo que ahí fue donde todo yo creo con esa empezó a resquebrajarse. Ajá. Sí, yo creo que ahí es donde empezaron los WhatsApps, ¿eh? O sea, donde realmente empezó a buscar otro camino, donde partieron pues la historia, ¿no? Una historia tremendamente exitosa y algo que parecía impensable. Es una acción gángster, ¿no? O sea, si nos vamos de regreso a cómo pasaron las cosas, él cómo estaba pues reteniendo firmar el contrato, reteniendo esa firma, y luego, claro, un momento también muy curioso de la historia, el COVID ahí alrededor, y pues esa carrera es una historia entrelazada al nivel de una telenovela, ¿no? Con Checo involucrado, con George Russell teniendo esta gran oportunidad, que finalmente también, esa es la carrera que luego le da a Russell ya de verdad un asiento de manera formal, ¿no? Sí, completamente. Y como dices tú, ¿no? El hecho de que el mismo Checo tuviera esa primera victoria también le benefició, porque justo por esa victoria y lo que había desarrollado con los equipos en los que había estado, fueron lo que lo llevaron directamente a Red Bull, que por Red Bull empezó toda esta plática justamente de movimientos y tomas de la silla, ¿no? Bueno, hay que recordar que a Checo termina en ese momento prácticamente termina su relación con Lawrence Stroll. Con Lawrence ya Stroll, estaba en Racing Point, exactamente, porque apenas en Monza supo que ya lo habían despedido de la organización y que él no iba a estar para cuando hicieran Aston Martin. Sí, y lo salieron feo, o sea, lo salieron igual o más feo que como pasó lo de Red Bull, ¿no? O como le pasó en McLaren. En McLaren también fue horrible como rescindieron a Checo. Eso me lleva ahora a ver cómo lo tratan también en Cadillac, ¿no? Cómo bueno, número uno, Cadillac sorpresivamente no es el equipo 11 de 11 en la posición del campeonato, es el equipo 10 de 11 por la crisis tan grande en Aston Martin, que parecía que tenían una oportunidad con una estrategia muy agresiva en este 2026 y que estamos viendo se están equivocando. Ese, como contexto, es el mismo equipo del que estamos hablando que corrieron fue a Checo. Ese es el equipo que evolucionó a lo que ahora es Aston Martin. Pero, ¿qué opinan de lo que está pasando en Cadillac? ¿Se les vio mejor ya? Yo creo que este fin de semana sigue siendo un equipo nuevo, sigue siendo un equipo que prácticamente nace esta temporada, que tiene a dos grandes pilotos y que creo que como sea, bueno, por ahí una anécdota de Bottas que creo que le robaron el coche, una cosa así, y llegó último. Ahora sí que llegó último al autódromo, sí. Pero interesante lo que está pasando, ¿no? También con ellos dos. Le robaron el coche, Checo bien, yo creo que Checo hizo bien su trabajo, aprovechó las oportunidades, de repente estuvo cerquita del lugar 10, ¿no? En algún momento, y lo que vimos ayer es esa confrontación con Fernando Alonso, nos habla de la calidad que hay en estos dos equipos, más allá de los fierros, más allá de la estructura de los propios equipos, y creo que habla bien de Cadillac, ¿no? Que poco a poco va avanzando sin tener un salto así maravilloso que no podemos estarlo esperando, pero bueno, finalmente está logrando pues estos granitos de arena que se logran solamente con pilotos experimentados. Yo creo que para eso está ahí Checo Pérez, para eso está ahí Valtteri Bottas, y Checo está demostrando pues la calidad de piloto que es, y está sembrando para cosechar quizás en 1 o 2 años más. Sí, naturalmente, y es que también hay que decirlo, ¿no? O sea,
Todo el mundo está hablando, por ejemplo, de Audi, el equipo nuevo. No está tan nuevo porque compraron toda la organización de Sauber y venían desarrollándolo todo con su mismo personal. O sea, personal, oficinas, equipo de administración, ¿no? O sea, todo. Hay que entenderlo como es. No nada más es que alguien llegue con un coche y unos mecánicos y se pongan a hacer cosas. No solamente es construir el auto, no solamente es construir los fierros, conseguir los proveedores, etcétera. Es un reclutamiento de un equipo de cero. Por eso cuando hablamos de esto, cuando escuchen en algún lado que hablan, Cadillac es un equipo que empieza de cero, pues evidentemente con gente profesional que tiene experiencia en muchos de los rubros, pero es un equipo que nace de la nada y que tiene que montar cada fierro, cada tornillo. Ahora sí que comprar papelería para imprimir cualquier cosa que quieran imprimir, comprar la impresora, pues, ¿no? Exactamente. Entonces ahí lo complicado justo es que quieren comparar al equipo Cadillac con Audi y es imposible por esa razón, ¿no? Una, dos. Cadillac está, sí, con gente que tiene cierta experiencia en la Fórmula 1, pero como tú dices, el venir desde cero implica que ellos, al no ser parte de una estructura, no tienen datos históricos. O sea, todas las pistas a donde van son datos desde cero, porque cuando vayan a Monza no van a decir, bueno, pues al final de la recta estamos llegando a tanto, con tanta presión de llantas, con tanta presión de combustible, etcétera, etcétera. No tienen absolutamente nada de datos. Y en esa medida también tenemos que entender que después de haber estado a 3 vueltas en la primera carrera de la temporada, a solamente estar una vuelta detrás, hay una progresión de mejora importante con el equipo. Que Checo Pérez está con los tiempos por delante justamente de Valtteri Bottas, pues también habla de las capacidades que tienen uno y otro, pero hay que decirlo, a Cadillac le falta mucho para poder llegar a los puntos. A Cadillac le falta mucho para poder pelear por posiciones y a Cadillac le falta mucho para poder ser eso que la gente está esperando de Checo Pérez, porque todo el mundo lo quiere en el podio y lo quiere ya. Y oigo comentarios y veo comentarios que dicen, es que mientras Cadillac no le dé el coche a Checo, él nunca va a poder hacer nada. Sí, compadre, pero el que tiene que hacer ese coche es Checo. No solamente le dieron el coche a Checo, le hicieron el coche a Checo, ¿no? Para empezar como se debe. Oigan, pues vamos a despedir este podcast, nada más, digamos, enfocándonos a lo que viene, que es Canadá. En este momento la Fórmula 1 está en Norteamérica. Del calor de Miami se van al recién estrenado o por estrenarse calor primaveral en Montreal. Y bueno, siempre es una fecha espectacular. ¿Qué esperas que cambie de aquí a esa fecha pues hacia la última recta de mayo, querido Primitivo? Bueno, espero que cambie poco. La verdad, ojalá que Red Bull se mantenga esta mejora que pudimos ver, o que Max Verstappen siga adaptándose. Creo que lo veo difícil. Me parece que Canadá va a ser un gran premio en donde regresemos a lo que vimos en competencias anteriores, con Mercedes como primer lugar, con McLaren peleando el segundo lugar, y vamos a ver qué ocurre con Ferrari, porque Charles Leclerc no regresó bien, hay que decirlo. Hamilton, pues ahí se mantiene, pero me parece que va a ser muy interesante el conocer qué es lo que ocurre con este circuito que a mí la verdad es que me gusta. Es un circuito que ya tiene una buena tradición y además es el previo al regreso a Europa, ¿no? Y a Mónaco sobre todo. Yo creo que va a ser una carrera, como bien dice Primitivo, muy complicada, muy interesante, porque además es un circuito semiurbano, o sea, está metido en un parque nacional en Montreal, pero además pues, las paredes están muy cerca, es prácticamente como estar corriendo en un circuito callejero y tiene muy pocas escapatorias. Aquí el que se equivoca termina rompiendo el coche, y hay que recordar que hay un lugar mítico que se llama el Muro de los Campeones, a la salida de la chicada final para la recta principal, donde justamente se llama así porque si los campeones llegaron a pegarse en ese lugar, imagínate cuánto más se pueden llegar a pegar los que no son campeones. Así que va a ser una carrera muy entretenida, muy difícil, pero yo espero que McLaren se vaya recuperando en los puntos por lo que se está acercando a Mercedes, y creo que aquí es donde a Ferrari le está llegando también una carta de advertencia de, oigan, ustedes pensaban que estaban mejor que McLaren y no es cierto hasta lo que hemos visto. ¿Y qué creen que no? Totalmente. Del 22 al 24 de mayo, Canadá. Nosotros el 25 estamos grabando una nueva entrega de este podcast para ustedes. Querido Sam Reyes, Primitivo Olvera, un placer como siempre.
Gracias, saludos. Muchas gracias, que están muy bien. Abrazo para todos. Bueno, pues por supuesto se pueden suscribir al podcast Gran Premio W, GPW, en cualquier plataforma. Se pueden seguir además la edición audiovisual en YouTube, gracias a Quetzalcóatl Ortega en la producción y diseño de audio y a Carlos Mike Rosales en la postproducción de video. Soy Alejandro Franco, hasta la próxima. Este es el espacio donde hablamos de velocidad, ingeniería, estrategia, pero también cultura, estilo y espectáculo global. Arrancamos motores. Esto fue Gran Premio W, el podcast de la Fórmula 1.